Bien, vamos a ver ahora el post, el crear asignatura. Bien, el crear asignatura, como hemos visto, cosas que tiene que hacer. Bueno, pues tiene que comprobar que el curso que estamos introduciendo aquí dentro de asignatura es correcto, pero también hay que comprobar que esta lista de profesores que nos está llegando también es adecuada. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a recoger el curso y vamos a recoger esa lista de profesores. Para comprobar el curso, pues hacemos un find by id curso. Ya sabemos que este curso es un campo que nos va a llegar correcto, porque en el routes, aquí estamos comprobando que primero curso viene algo y que además ese algo que viene es de MongoID. Si no, no habrá saltado al método de crear asignatura, ¿vale? Como veis, es bueno quitarse todas esas validaciones de esta lógica de negocio que lo hace más simple. Entonces, si el curso no existe, devolvemos un error. El curso de la asignatura no se lo ha asignado. No es correcto. Bien, vamos a ver ahora el tema de la lista de profesores, porque esta lista de profesores tiene dos cosas realmente. Por un lado hay que comprobar que aquí nos va a llegar una lista de profesores, pues que todos esos profesores, aquí ya se está validando que todos esos códigos de usuario que nos llegan sean un MongoID, ¿vale? Pero hay que comprobar que esos profesores realmente están en base de datos, existen, que no estamos intentando asignar un identificador a un profesor que no sea válido. Y luego, por otro lado, ahora veremos el efecto que tenemos que procurar que la información que nos llega a través de Postman, aquí, estos registros contengan información sobre un usuario. Ahora veremos a qué nos referimos. Bien, ¿qué hace esta comprobación? Vamos a crear dos listas. Una se llama lista profesores insertar. Ahora, en caso de que nos haya llegado un array de listas, bueno, notad que esta lista de profesores insertar se inicializa vacío, es un array vacío. Entonces, en caso de que nos haya llegado lista de profesores, recordad que lo extraemos aquí arriba, bueno, si nos ha llegado una lista de profesores, vamos a formar una nueva lista, por decirlo así, en vez de con los objetos que nos llegan, esto es un objeto. Profesores, lo que estamos enviando es un objeto que tiene un campo usuario. Bueno, pues lo que vamos a hacer es coger todos estos objetos y crear una lista que va a quedar de esta forma, lista profesores búsqueda. Va a quedar de forma en la que tengamos solo los arrays con los identificadores de Mongo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer con esto después es buscarlos en la base de datos y comprobar que si nos han pasado dos identificadores de Mongo, en la base de datos hay dos usuarios con esos identificadores de Mongo. ¿Vale? Es esta comprobación que estamos viendo aquí. Si en esa lista hay un solo identificador de Mongo, comprobamos que hay un usuario de Mongo. De esta forma podemos comprobar, primero, que nos están pasando usuarios, o sea, identificadores de usuario que realmente existen en base de datos, y segundo, que no nos los están repitiendo. Si aquí, por ejemplo, estos dos identificadores son iguales, se distinguen en el último número, si aquí estuviese intentando pasar dos veces el mismo identificador, como el número de usuarios que recuperamos de la base de datos va a ser 1, mientras que en la lista de profesores tenemos 2, eso significa que estamos repitiendo alguno de ellos. O uno no existe, o alguno no existe, o es que estamos repitiéndolos. Ver que la búsqueda que hacemos en este caso es un find where id está dentro en una lista, ¿vale? In una lista de, en este caso, identificadores. Vale. ¿Cómo hemos creado esas listas? Lo que hemos hecho ha sido utilizar la función map. Entonces, para esa lista de profesores que hemos extraído de aquí, le pasamos el operador map, y el operador map lo que hace es como un for each. Es para cada uno de los registros que tenemos en profesores, para cada uno de los registros, ¿qué hacemos? Si en ese registro existe un campo usuario, entonces en lista búsqueda, o sea, en lista profesores búsqueda, que es nuestro array de strings, lo que haces es un push de solamente el string del identificador, ¿vale? Y en caso, y al mismo tiempo insertamos en lista profesores insertar, que ahora veremos esto para qué sirve, lo que vamos a hacer es meter el registro completo. Bien, ¿qué hace esto al final? Va a crear dos listas, como hemos dicho. Una nos va a servir para hacer una búsqueda dentro de usuario. Esa búsqueda de usuario va a permitir pues comprobar que estamos obteniendo, o sea, que los identificadores de profesores son buenos. Pero ¿para qué sirve esta lista profesores insertar? Bien, esa lista de profesores insertar sirve para eliminar aquellos registros que no contengan una clave usuario, ¿vale?
vamos a ver un ejemplo. Si yo aquí, en vez de clave usuario, pasara otro campo, da igual que sea usuario AA que cualquier otro nombre, ya no coincide con el nombre del campo que tenemos en el modelo, ¿vale? De asignatura, ya no coincide. Cuando hacemos el send, lo que está ocurriendo aquí abajo realmente, vamos a almacenar, ¿vale? Para que no he guardado. Cuando hacemos el send, bien, como estaba diciendo, si aquí nos llegara un campo que no es usuario y le hacemos send, lo que está ocurriendo aquí es que nuestra lista de profesores se está quedando solamente con aquellos registros que nos interesan, ¿vale? ¿Esto por qué es así? Voy a quitar una línea. Bueno, esta línea lo que hace, si os dais cuenta, es que cuando vamos a almacenar la asignatura, después de hacer todas las comprobaciones, hemos cogido toda la información que nos ha llegado desde el post, y lo que hacemos es sustituir la lista de profesores por aquellos que son profesores de la lista insertar, es decir, por aquellos que están limpios, por aquellos en los que hemos quitado los campos que no son, que no tienen campo usuario, es decir, los registros donde no hay un usuario al que hacer referencia. Porque si no lo hacemos así, daos cuenta que este primer registro ahora mismo no hemos hecho nada con él, no se ha insertado, solo se insertaría el segundo. Si ahora hacemos esto y no hemos quitado los registros que vienen sin una clave usuario, lo que ocurre es que se nos crea en base de datos una especie de registro vacío, ¿vale? Porque se está intentando hacer un insertar de toda esta información, y como esta información no tiene nada que responda al modelo, se estaría creando un registro vacío. Por eso, en esta validación, tenemos que, por un lado, comprobar que los identificadores de usuario que nos llegan son correctos, pero además acabar insertando solamente aquellos, o solamente de esa información que nos llega en el post, solamente aquellos registros que contienen un identificador de usuario, ¿vale? Pues este bucle que hay aquí, lo que hace es esa comprobación. Estos console log eran simplemente para ejemplificar y que poder imprimir aquí en la lista, pues, ¿qué es? Esto es lo que nos envían, pero sin embargo, ¿vale? Veis que hay dos registros de usuario, pero sin embargo, una vez que los limpiamos, se queda solamente los identificadores de aquellos registros donde hay una clave usuario, ignorándose esta. Y solamente se insertaría en la base de datos este, y solamente comprobaríamos que este sea un identificador correcto de usuario. Bien, pues poco más. Una vez comprobado todo esto, estos console los podríamos eliminar, ¿vale? Porque no nos dicen nada. Volvemos a comprobar una vez más que el número de usuarios que hemos buscado es igual al número de usuarios encontrados. Es decir, que si hay aquí un código correcto, hay un usuario en la base de datos con ese identificador. Si hay dos códigos correctos, comprobamos. Si estamos pasando dos códigos, en este caso está duplicado, si hacemos el send, se comprobaría que efectivamente está duplicado, ¿vale? Para eso sirve esto, para comprobar que tenemos tantos elementos en base de datos como lo que estamos pasando en el array, en esta lista. Si esto lo cambiamos y ponemos un 2, podemos comprobar que se funcionará adecuadamente. Vamos a coger otro valor para asegurarnos. Este es un usuario, ¿vale? Vamos a coger este valor, me voy a venir aquí, lo voy a poner, le vamos a dar aquí, ¿veis? Y se insertan. Tenemos dos identificadores, se insertan correctamente, ¿vale? Por último, lo dicho, se construye el objeto asignatura para almacenar en la base de datos, sustituimos el array de profesores por la lista que está limpia, que esta lista incluso podría haberse quedado vacía, ¿vale? Si yo, por ejemplo, aquí pongo campos que no tienen nada que ver con usuarios y lo mando, ¿veis? No se envía nada. Bueno, vamos a almacenar porque antes he cambiado esta línea. Vamos a guardar para asegurarnos. ¿Veis? Estoy enviando una lista con un array de profesores que no contiene el campo usuarios. Esto da igual que ponga usuario A que ponga cualquier otra cosa. Al hacer el send, ¿veis? No se inserta nada en el array de profesores. Y con esto simplemente ya se almacenaría en base de datos el objeto asignatura que tendría la lista de profesores limpia, es decir, solo con registros que contienen código de usuario y además con códigos de usuario que existen en base de datos y además sin repetir. Si todo ha funcionado bien, se devuelve la asignatura creada y si no, error. Como veis, estas nuevas asignaturas
esta asignatura que acabamos de crear, por ejemplo, si yo la cojo, me voy a asignatura y recupero el ID, ¿veis? Me recupera esto y aquí, como no hay profesores, no me recupera profesores. Y con esto tendríamos el post en este caso. El put es muy similar, es prácticamente igual, con una diferencia que es que estamos comprobando que la asignatura que queremos actualizar existe en base de datos. No tenemos que hacer ninguna comprobación adicional más, puesto que en este caso sí que permitimos que los nombres de asignatura puedan estar repetidos sin ningún problema. Pero es el post, o sea, el put es exactamente igual que el post, es decir, el actualizar es igual que el crear, pero comprobando que intentamos acceder a una asignatura que es válida, que es correcta, ¿vale? Veis que hace lo mismo, hace la misma limpieza de la lista de profesores. Exactamente igual. Por último, tendríamos el delete, borrar, que lo que hace es coger y buscar que ese identificador de asignatura existe y eliminarlo. Ya seguramente esto cambiará en un futuro porque si hay información en otras colecciones que hagan referencia aquí, bueno, pues no se debe de poder eliminar. Y con esto tendríamos el asignaturas completo.